esta ocasión vamos a abordar una temática de formación ética para los chicos de quinto año, ¿no? Que estamos trabajando con ellos los conceptos relacionados a la organización política, las características políticas del Estado. Les comento brevemente lo que venimos trabajando, ¿no? Por eso tengo acá mi ayuda de memoria. Es lo que estábamos trabajando anteriormente con ellos. Y para poder recordar brevemente, bueno, estamos leyendo un texto de un manual para poder avanzar, pero también lo estamos trabajando con situaciones de la vida diaria, con alguna noticia o situación de la actualidad, ¿no? Para eso hemos trabajado el concepto de democracia anteriormente. Hoy vamos a trabajar el concepto de república o de sistema, o como nosotros sabemos o conocemos, el Estado de Derecho. Para eso, anteriormente teníamos que trabajar el concepto de democracia, ¿no? ¿Y qué hemos hecho con el concepto de democracia? Bueno, partiendo puntualmente de esta premisa, ¿no? Que es un concepto, y dijimos, bueno, democracia, gobierno del pueblo, ¿no? Un sistema de gobierno, de organización del Estado. Vimos cómo evolucionó el concepto a lo largo del tiempo, cómo se originó allá por la antigua Grecia y después cómo fue cambiando, cómo existió algo parecido o una variante que fue la República Romana, cómo quedó mucho tiempo en el olvido. Después, a partir de lo que es el siglo XVII, empieza a resurgir de nuevo el concepto. También hemos hablado de cómo está organizado hoy en día o cómo se lo encontramos al sistema democrático, qué características tiene. Y hemos trabajado con un autor que se llama Robert Dahl, el cual nos hablaba de que en realidad el sistema democrático parece más algo efímero, falaz, parece a eso que tanto le da miedo a algunos, ¿no? Parece una utopía, porque en la teoría parece que funciona armoniosamente, pero en la realidad termina teniendo muchos vicios, ¿no? Y es por eso él prefería hablar de un concepto llamado poliarquía. ¿Por qué de poliarquía? Bueno, porque en realidad decía que hay que hablar en parte de lo que es la democracia, pero también de cómo funciona en la realidad. Y ahí en la realidad vemos que también tenía como algunas cuestiones a revisar, algunos problemas puntuales, ¿no? Esos vicios a lo largo del tiempo se han ido, bueno, la democracia como en sí también se ha ido consolidando, pero a lo largo del tiempo también esos vicios han ido apareciendo, ¿no? Y él habla también de las olas de la democracia, el manual habla de las olas de la democracia, haciendo mención también a unas etapas dentro del modelo democrático, cómo ha avanzado a lo largo del tiempo. Y bueno, como decíamos, la primera etapa correspondería a lo que es el siglo XVII, cuando el resurgir esto de la Revolución Francesa, de la República que se va a conformar después. Y más adelante, la segunda etapa hace mención a lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, con los sistemas democráticos. Y por último, va a hablar de lo que pasa puntualmente con las democracias latinoamericanas ya hacia 1980 en adelante, cómo recuperan la vitalidad o el derecho a poder elegir sus habitantes, sus ciudadanos, y cómo sería una tercera etapa, ¿no? Y uno de esos, dentro de esa tercera etapa, nosotros encontramos este temita, ¿no? Que era los dilemas de la representación y dentro de ellos el populismo. ¿Y por qué dilema de la representación y por qué puntualmente sería el populismo uno de esos dilemas, ¿no? Si está bien que el sistema democrático deja mucho para imaginación, sobre todo de los que participan en él, parecería que no es así a la hora de poder elegir o a la hora de poder actuar, ¿no? Por eso que el texto, el manual nos va a hablar de que en cierta medida, utilizando las herramientas de la representación, muchos han llegado al poder dejando de lado las ideas, por así decirlo, y adoptando más los personalismos para poder alcanzar el poder. Y en ese sentido aparece el populismo, ¿no? que es como una de las expresiones de la personalización del poder
y de la representación, ¿no? Donde, y que desde ahí en más va a empezar a pasar lo que conocemos todos, ¿no? Se va a votar el rostro y tal vez no la idea. Poco y nada importa ya qué piensa, sino que esté quién es, digamos, ¿no? Y también tiene que ver mucho también con lo que pasa hoy en día, ¿no? El tema del no solamente el rostro o la persona, sino también como las frases que puede decir una persona, ¿no? El pensamiento resumido en una frase o los eslogans que utilizan para poder identificarse con la población, ¿no? Y bueno, dentro de eso, veíamos que el populismo era eso y que teníamos dos tipos de populismo, ¿no? El populismo en América Latina de mediados del siglo XX y lo que va a ser el populismo o el neopopulismo ya a comienzos de la década del 90. Qué interesante que podamos hablar de esto porque puntualmente hace a la práctica de la vida política dentro del Estado, ¿no? Forma parte de. Ahora, no está escrito en la teoría, pero funciona así, ¿no? Y bueno, el tema era hablar después de la calidad democrática. ¿Por qué hablar de calidad democrática? Bueno, teniendo en cuenta el funcionamiento, ¿no? La efectividad que tienen los sistemas o modelos democráticos en la práctica. Bien, y ahí hablamos de dos modelos o dos tipos de Estado. Las democracias consolidadas y las democracias imperfectas, ¿no? Poniendo como ejemplo el máximo de aquellos países que se creen tal vez en el imaginario se puede creer de que funcionan bien, ¿no? Y hay que ver hasta dónde, ¿no? Porque también en ese tiempo hablábamos de cuán cierto es de que la teoría se puede llevar 100% a la práctica y se puede llegar a ver de que no es así, ¿no? En todo sentido. Y para finalizar, hemos terminado hablando de los desafíos de la democracia, ¿no? Bien, ahora nos corresponde hablar del Estado de Derecho, continuando con esto. ¿De qué es el Estado de Derecho? Bueno, aquel tipo de Estado donde, funciona a partir del derecho, ¿no? Y vimos que una de las cualidades de ese Estado de Derecho, o que el mismo Estado de Derecho, responde a esto, ¿no? A la tradición republicana. Ya saben de quién hablo, y acá ya lo están viendo, pero antes de eso, recordemos que el modelo republicano se va a inventar o va a surgir en Roma como una de las etapas de la historia misma de Roma, ¿no? Recuerdan que cuando se abandona la monarquía se adopta el sistema republicano donde se promueve esto, ¿no? De la división de poder. Y en ese sentido, si ahondamos un poquito más, vemos que también los vicios ya de por sí del sistema republicano se ven en Roma, ¿no? Y bueno, vamos un poquito más acá. La tradición republicana en nuestra actualidad va a responder a este hombre y también a otros, no solamente a Montesquieu, ¿no? Pero hay tres nombres acá para poder ver: Montesquieu, Hamilton y Madison, ¿no? Que a través de ellos se puede entender cómo en la modernidad ha llegado a consolidarse el modelo republicano. Y no es de dejar de lado que estos pensadores en cierta medida recuperan el concepto de república, no que están creando un concepto de república, y también cómo lo van a moldar a las formas del Estado moderno, porque recuerden que el Estado moderno ya ha surgido, ¿no? Estamos abandonando un poquito el modelo absolutista, pero le estamos dando sentido también a partir de él al modelo republicano. Características de estos modelos, miren, Montesquieu, re facha el tipo. Características del sistema republicano, ¿no? Una de las principales características es la división de poder. Acá está el poder ejecutivo, la imagen y la que encontré, no hay animosidad en estas imágenes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿sí? El que legisla, y el poder judicial. Otra característica que apunta al modelo republicano es a la soberanía del pueblo. Es decir, que el pueblo es soberano y es en que cierta medida debería controlar a los dirigentes, no al revés, ¿no? Lo dijo hace tiempo, ¿no? Hace que hayamos hecho otra cosa con eso es otro tema. La responsabilidad de los gobernantes ante el pueblo, ¿sí? Porque recuerden que en ese principio, pensemos, ¿no? Los gobernantes, que son los mandatarios del pueblo,
en esa frase ya de por sí estamos diciendo todo lo contrario, pero por eso deben rendir cuenta de los actos que realizan frente como gobernantes, ¿no? Frente al pueblo. Entonces como que ya ¿se acuerdan cuando veíamos el concepto de Estado, ¿no? Como que hay una contradicción en esto. Si sos representante del pueblo, ¿por qué te convertís en mandatario? Bueno, pero ahí de por sí el tema de esta característica es que ellos deban rendir cuenta de los actos al pueblo, ¿sí? Otra característica es la igualdad ante la ley, que tanto duele hoy en día, que deriva de la unidad de la naturaleza del género humano, ¿no? La dignidad esencial de las personas. Todos somos personas y todos somos iguales ante la ley. Es decir que, bueno, recuerda, ¿no? Esto, ¿no? Cómo se construye la persona, los atributos de la persona ya hace un tiempo, ¿no? Por otro lado, periodicidad, en la función pública. ¿Qué quiere decir esto, no? Que la autoridad no se perpetúe en el poder, ¿no? Sino que, por otro lado, permita la participación de otros en el poder, ¿no? Es decir, que ir alternando en un partido o entre partidos, aunque en realidad parecería que eso ya parece muy cuestionable hoy en día, ¿no? Y por último, la publicidad de los actos de gobierno, que no tiene que ver con esto, no decir, bueno, pero ¿para qué vas a publicar lo que vos haces? No, sino tiene que ver también para dar cuenta de lo que está haciendo el que está gobernando, ¿no? Para que en cierta medida el ciudadano pueda controlar el ejercicio de las autoridades y ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? Tendría que funcionar así, ¿no? Bueno, en teoría. Bueno, nos vamos a centrar en una de esas características que va a ser la división de poder, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de esta atribución, que tiene que ver con algo puntual, ¿no? ¿Para qué existe esta división de poderes? Allá por un tiempo ya decía que la división de poderes, decía Montesquieu, que era algo necesario. ¿Por qué algo necesario? Y bueno, de esa manera él dice que dividiendo los poderes, en cierta medida los derechos de las personas van a estar garantizados. ¿Por qué? Porque al estar dividido el poder del Estado en forma equilibrada, ¿qué es lo que van a hacer? Unos se van a controlar a los otros y como que va a haber un equilibrio en la fuerza, tipo Jedi, ¿no? Tipo Star Wars. Entonces es necesaria, ¿no? Es esencial esa división de poderes en el modelo republicano. ¿Para qué? Bueno, el poder legislativo controla el ejecutivo y así ¿sí? Vayan controlándose uno. Y hay un equilibrio, entonces no puede haber abusos del poder en ese sentido. Entonces, para poder garantizar, como dice acá, ¿no? En la flechita, los derechos de la persona, es necesario que el poder esté dividido y no concentrado en una sola persona. Por ahí acordaba algunos diciendo, bueno, que ¿y por qué no puede estar concentrado en una persona? Bueno, porque es ley, dentro de la ley, que la concentración de poder no hace bien a la república, ¿no? Al modelo republicano, porque ya atenta de por sí contra su esencia, ¿no? Y también no hace bien a la democracia, porque en realidad está dándole muchos atributos a una sola persona. Por otro lado también nos decía esto, ¿no? Sobre la división puntual de poderes, que es esencial esa división. ¿Por qué? Lo esencial a esa división es que los poderes se controlen, como decíamos recién. Lo esencial es, o sea, la división de poderes por sí implica un control de los poderes entre sí, cosa de que haya un equilibrio, como decíamos, ¿no? Esos controles tienen que ser entre los tres poderes. Bueno, vamos a ver unas características de estas divisiones, ¿no? Primero, la división hace referencia, pero aquí, a la relación que hay de los poderes con las leyes. ¿Qué quiere decir? A ver, que cada uno de los poderes tiene que estar relacionado de forma directa con las leyes. Es decir, miren, ¿no? Vamos a entender esto. El legislativo, por así decirlo, crea las leyes. El ejecutivo ejecuta las leyes, y lo que es el poder judicial juzga el comportamiento entre las leyes. Es decir, que esta división hace mención a la relación de los poderes con la ley.
¿entiendes? Es decir, que cada poder tiene, en cierta medida tiene una relación con la ley. Como decíamos, uno lo ejecuta, otro las crea, el otro las juzga, bueno, y así, ¿sí? Como decíamos, otra característica va a ser el control recíproco de los poderes uno sobre el otro, de esta manera tratando de buscar el equilibrio en los poderes, ¿no? Con la actuación hace mención a una característica propia de la división de poderes. Para poder actuar el Estado no basta solamente con la decisión de un poder, sino de la decisión de al menos dos poderes. Es decir, que para poder dar un paso debo estar de acuerdo, con la cabeza y con los pies, ¿sí? No puede ser de otra manera. Bueno, un ejemplo muy tonto, pero en realidad tiene que haber un acuerdo entre al mínimo dos poderes para poder avanzar en tomar decisiones. Y en ese sentido, pensemos nosotros, ¿no? El texto que les compartí habla puntualmente de ejemplos de lo legal, ¿no? Y en ese sentido, en lo legal, puntualmente, como decíamos, tiene que ver cómo al menos dos poderes actúan en la sanción de un comportamiento o una conducta ante la ley, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando se comete un delito, se debe sancionar una condena, ¿no? Y pone este ejemplo puntualmente, ¿por qué? Porque ahí se puede ver cómo actúan los poderes, en cierta medida mancomunados, para tomar una decisión, ¿sí? Para poder juzgar en este caso. Y como, por ejemplo, la sanción de una pena le corresponde al Ejecutivo, pero también el juzgar la conducta corresponde, o sea, el decir, bueno, si ha cometido un delito, le corresponde al Poder Judicial, ¿no? Y así. Bueno, entonces en ese sentido es como que tienen que actuar mancomunadamente los poderes, ¿no? Otra cosa que también es importante es recalcar el tema de las funciones de cada uno de los poderes, ¿no? Y que ustedes, ya creo que es redundante que uno lo diga, pero bueno. En ese sentido, bueno, podemos decir que el legislativo, que es que son las cámaras, es el encargado de hacer las leyes, que son normas generales, objetivas, razonables y obligatorias, destinadas ¿a qué? A regir la conducta de las personas. Es decir, que las leyes están hechas para poder ver hasta dónde llegás con las conductas o no, ¿sí? Esa tarea es encomendada puntualmente ¿a dónde? Bueno, la Constitución se lo encomienda a los parlamentos o a los congresos, ¿sí? Nosotros a nivel argentino tenemos dos cámaras, ¿no? Ese es el Poder Legislativo. El Congreso de la Nación está dividido en dos cámaras, diputados y senadores, ¿no? Lo mismo que en otros sistemas en el mundo. Y estas legislaturas gobiernan cuando se adoptan decisiones destinadas a realizar el bien común. Siempre, o sea, la sanción de una ley va orientado a eso, ¿no? El poder ejecutivo, bueno, que es desempeñado ¿por quién? Por el presidente, ya todos saben, que es el jefe supremo de la nación y va a representar, nos representa a nosotros ante los diferentes países, ¿no? Y bueno, va a firmar tratados, recibe embajadores, bueno, todo ese tipo de cosas de protocolares, ¿no? Pero son jefes de gobierno, ojo, ¿no? En nuestro país también es el comandante de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para tener en cuenta esto. El presidente es el encargado de poner en ejecución las leyes que manda al gobierno. Es decir, se sanciona una ley, el que la termina por ejecutar, ustedes saben o no, es el presidente, ¿sí? Bien, el judicial, que está muy cuestionado en este último tiempo también como el ejecutivo y también el legislativo. No quiero hablar de casos puntuales, pero por ahí van, ¿no? Tiene a su cargo la función de ¿qué? De juzgar. ¿Qué quiere decir eso de juzgar? Que decidir en forma definitiva algunos conflictos derivados de la aplicación del derecho, ¿sí? Que esa tarea está designada a los jueces, ¿no? Esos conflictos pueden ser entre particulares o puede ser entre particulares y el Estado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de decidir de forma definitiva los conflictos? Y tiene que ver, bueno, que toma un dictamen sobre
un conflicto que puede sucederse entre dos personas, dos particulares o varios, o entre el Estado y las personas, ¿no? O sea, que trata de resolver estas situaciones y trata de ver hasta si se puede o no llevar a cabo un dictamen, una resolución de los casos, ¿no? Bien, y también nos toca hablar sobre algo interesante que nos daba el texto, ¿no? Sobre algunos principios de este Estado de Derecho, ¿no? Y en primer lugar vamos a hablar de la legalidad, de unos principios que son como que rodean y dan espíritu y esencia al modelo republicano. ¿Y qué es esta legalidad? A ver, pensemos en esto, ¿no? La Constitución nuestra dice que, ningún habitante o ciudadano de la nación es como que está obligado a hacer lo que no manda la ley. Es decir, que no está obligado a que venga alguien y le diga, bueno, qué sé yo, anda y, dame todo tu dinero. Pero no está obligado. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa, no? No puede ser tampoco privado de ella, pero ¿por qué? A ver, porque en realidad uno de los principios básicos de la Constitución es ¿cuál? Promover la libertad, ¿sí? Que todos los seres humanos son libres y que acá es una comunidad de seres libres, ¿no? Ahora, la libertad es un rasgo esencial del ser humano. ¿Y qué quiere decir esto? Que es como que es algo que el ser humano puede hacer, ¿sí? Pero tiene que haber, ¿sí?, una serie de facultades para poder hacer, ¿no? Es como que la capacidad de pensar, de querer y de hacer. Y en ese sentido, quien es libre puede decidir sobre lo que conoce y es responsable sobre lo que hace, sobre lo que decide hacer. Ahora, ¿qué pasa y acá entra el principio de legalidad? El hecho de vivir en una comunidad, ¿sí? La Constitución está concebida para asegurar ese beneficio de la libertad y promover el bienestar de todos, sí, pero es como que la Constitución está creada para eso, para promover, para garantizar esa libertad. Pero como consecuencia inevitable de ese objetivo, ¿sí?, se crean como unas restricciones al derecho de las personas. ¿Para qué? Para garantizar esa comunión, esa armonía, por así decirlo, ¿no? Y que esas prohibiciones, ¿sí?, obligaciones o prohibiciones, porque recuerden que son derechos y también obligaciones, esas obligaciones se convierten como en prohibiciones. Esas prohibiciones solamente las puede dictar o pueden ser establecidas por la ley. ¿Qué quiere decir? Que nadie más que el Estado puede prohibir algo a sus habitantes. ¿Se entiende esto? Es como que, a ver, retrocedamos un poquito, ¿no? Con el objetivo de poder beneficiar con la libertad a todos y promover el bien común entre todos, hay que crear, ¿sí?, como una serie de restricciones a los derechos. ¿Por qué? Porque también hay que tener no solamente libertades, sino también obligaciones, que forma parte de eso, ¿no? Entonces la Constitución va a reconocer derechos y libertades de las personas, pero también va a darle a las personas obligaciones. Bien. Las leyes, como apuntan al bien común, reglamentan el ejercicio de la libertad, así que van a dar un moldecito para decir hasta acá podés llegar, hasta aquí no. Y esto es como que deriva en una serie de nuevas leyes para decir qué cosas podés hacer y no, ¿sí? Leyes que garantizan la libertad. Bien. Otro principio es el principio de razonabilidad. ¿Qué quiere decir este principio de razonabilidad? Ese principio dice que está consagrado por el artículo número 28 de la Constitución, y según este principio, las leyes, al reglamentar, el ejercicio de los derechos, no pueden ir contra esos derechos mismos. Es decir, las leyes no pueden ir contra un derecho ya garantizado en la Constitución.
pongámosle, medio loco. Es decir, que no puede atentar contra un derecho ya sancionado en la Constitución. O sea que cualquier ley que salga no puede ir contra lo que diga la Constitución en base, ¿sí? Pero también contra un derecho ya establecido en la Constitución. Bien. Todos los seres humanos nacen libres. Bueno, eso es un derecho reconocido por la Constitución, y en ese sentido no puede una ley atentar contra eso. Es decir, voy a meter preso a todos los argentinos. No puede. Sí. Y un último principio va a ser este principio, el principio de igualdad. Principio de igualdad. ¿Igualdad ante qué? Ante la ley. Pongámosle que si dos personas tienen la misma cantidad de bienes, es lógico que paguen la misma suma como impuesto. Sí. O es lógico que ante una pena los dos respondan de la misma manera, ¿no? Si a los dos se les da la misma pena. Si dos personas entonces tienen la misma cantidad de bienes, es lógico que paguen lo mismo. Pero imagínense dos personas totalmente opuestas. Una persona que es carente de recursos, ¿sí? Y tenga que pagar lo mismo que para un millonario, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí está un poquito de cosa. Entonces, como que en ese sentido las leyes deben tratar de la misma forma a quienes se encuentren en idéntica circunstancia. Es decir que, por ejemplo, el rico y el pobre no están en las mismas circunstancias, ¿sí? ¿Se acuerdan de esos famosos atenuantes que veíamos cuando hablábamos del derecho y de las normas? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, las circunstancias le dan un contexto diferente a cada una de las situaciones que tenemos, ¿no? En un Estado que gobierna por la Constitución, el principio de igualdad tiene muchas proyecciones, tiene muchas aristas, ya que en cierta medida va a hablar de muchas cosas como la igualdad de las cargas públicas, la igualdad del voto, la igualdad del trato en los procesos ante los tribunales, la igualdad de los trámites administrativos y así. ¿Por qué? Porque es la esencia de eso, ¿no? ¿Sí? Considerando que a todos se le va a tratar de la misma manera, y siempre y cuando se encuentren en las mismas condiciones, ¿no? Bueno, en las mismas circunstancias sobre todo. Tiene esto que ver mucho con los avances del Estado de Derecho en Latinoamérica, ¿no? Que es importante poder reconocerlo y poder entenderlo de esta manera. Bueno, los dejo con esto, capaz que no sé si despertó más dudas, pero bueno, tratando de avanzar con el tema, estamos viendo este tipo de conceptos y tratando de resolver todas sus aristas, ¿no? Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase, espero que les sea de utilidad, y cualquier cosa me dejan un mensajito en el canal o en el Classroom o a través de WhatsApp, los que tienen WhatsApp. Nos vemos, chicos.